La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Salvador Alcocer, gerente regional de Manpower, con el que vamos a platicar de estos temas, digo, bien problemáticos, bien difícil, porque cada quien tendrá su librito, como dicen, cada quien tendrá su manera de entender cómo establecer los salarios. Antes el salario mínimo era una referencia de base, pero creo que eso es historia del pasado, ya no sirve mucho, sobre todo cuando estamos hablando de establecer salarios en cargos que hay mucha responsabilidad. Salvador, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se hace esto, Salvador? ¿Cómo se establecen? Tú, desde tu perspectiva, desde tu experiencia en los recursos humanos, ¿cómo se establece? Mira, evidentemente en la parte del sector privado podemos decir que hay un nivel de consultoría en las empresas, en que se toman distintos rangos desde la escolaridad o la preparación, el nivel de responsabilidad o de toma de decisiones que pueda tener dentro de una empresa. Hay empresas que tienen hasta escalafones, ¿no? Desde el nivel 1 al nivel 8, y es el grado de responsabilidad o el nivel de toma de decisiones que tienen para ellos. La cuestión que depende también de ellos, en el número de gente o volumen que depende a su cargo, parte del presupuesto, parte de la producción, y también una variante, ¿no? Sí, en base a la ley de oferta y demanda del mercado, ¿qué tan necesaria es su posición hoy en día a comparación de... por así decirlo, a lo mejor de otras posiciones en donde a lo mejor hay una sobreoferta en cuestión de la mano de obra? Que estos parámetros se hacen o se evalúan en un contorno, en un contexto, para determinar un sistema de compensaciones. Lo que nos ha dejado ver el sistema global hoy en día, y que México poco a poco, más lento que otros países, se ha ido adaptando a esto, que también estos sistemas de compensaciones han cambiado en un mix. Es decir, sí hay unas compensaciones bases y un sistema de gestión también que las acompaña, pero mucho de ello, todo está determinado en la productividad que se emite en el sector privado. Es decir, a comparación de antes, no es el sueldazo en sí que se te está dando, sino que va ligado siempre a objetivos concretos, como lo comentaba ahorita uno de tus usuarios de internet, en base a la productividad que se esté teniendo, ¿no? Si es alguien que está directamente en el sector de finanzas, en el cuidado del presupuesto anual de las empresas, bueno, tendrá un bono, una remuneración en base a los ahorros que se le está brindando a la empresa, ¿no? Y entonces esto empieza a ser determinante y se establece en el sector privado. Creo que en base a estas remuneraciones, precisamente en base a oferta-demanda, se va teniendo estos rubros en donde principalmente se puede establecer una compensación que varía en cuanto al sector público y varía también en tanto a la alza o la baja según el grado de posición. Por ejemplo, a lo mejor un CEO que podamos tener en México como punta, pues lo que nos arrojan datos o sistemas de la variación es que puede estar desde los 100,000 pesos, dependiendo de la empresa y dependiendo del giro, hasta los 800,000 pesos mensuales. Obvio, esta cantidad en ellos se mide precisamente por el grado de preparación, de liderazgo que tienen que tener, de responsabilidad al frente de una compañía o de un país determinado, ¿no? O de una región de países determinados. Pero, Salvador, lo que es esencial son los resultados. Así es. O sea, porque tú puedes contratar a un CEO con una experiencia impresionante, o sea, con todas las horas de vuelo del mundo, y al momento de llegar a tu empresa no se adaptó, no le gustó el giro, lo que tú quieras, ¿sí? Y no da los resultados. ¿Por qué? Porque las ventas caen, o la productividad de tu empresa cae, o no logras posicionarte como tú pretendes, 1000 factores, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú crees que un consejo de administración de una empresa que es capaz de pagar 100,000, 200,000 pesos a un CEO, lo va a mantener? Está basado, como tú dices, en la parte de los resultados concretos que pueda dar. En verdad, esa es a lo mejor una diferencia y un parteaguas, ¿no? Creo que si lo vemos más técnicamente entre los puestos altos o los puestos bajos, hay estudios que sí muestran que, por ejemplo, diferencias, te lo pongo así, entre el sector privado-público, a lo mejor en escalafones más bajos operativos, varía en que mientras una persona, a lo mejor con nivel de licenciatura en
en esta ciudad está ganando entre un sueldo promedio de 7,000 a 9,000 pesos, en el sector público este rango de diferencia se puede presentar entre los 15,000 a los 23,000 pesos. Claro que la persona que está en el sector privado siempre está sometido precisamente a este rango, ¿no? A la evaluación de desempeño, a una cuestión de sus funciones, del tipo de responsabilidades que tiene, y en base a eso también se va determinando su salario. Creo que esta parte del punto, pues evidentemente sea un CEO o sea un empleado inclusive operativo en cualquier empresa, estos lineamientos de evaluación de resultados o desempeños, en algunos inclusive son importantes para determinar inclusive los incrementos salariales anuales, Claro. ¿no? Si yo tengo un presupuesto de entregar entre el 4% o 5% de la inflación al 10%, pues yo determino en base a tu desempeño, si verdaderamente a ti se te está ajustando un 6, un 7, un 8%, en base a lo que tú has logrado. Ajá, pero Salvador, ¿no te parece a ti que de pronto en lo que tiene que ver con la función pública, el problema es de origen, el problema es cómo contratan a las personas, con qué criterios contratan a las personas? Porque finalmente, digo, todos lo hemos atestiguado, llega una administración y llega con su equipo. Yo entiendo que el líder del equipo lo que quiere es gente de confianza. Y entonces, pues, no puede ser el hombre de confianza del anterior y ser también mi hombre de confianza en la actual. Entonces, adiós. Y entonces todo esto de la carrera, de la función pública, del servicio profesional de carrera, nunca se ha consolidado. ¿Por qué? Porque el vaivén de la democracia hace que estén unos y luego estén otros. Y entonces están unos, llegan con su equipo, se van con su equipo, llegan los otros y también establecen sus reglas y la cuatitud famosa, ¿no? Eres mi cuate, eres mi compadre, eres mi cercano, eres esto, pues entonces venga, porque eres bueno dentro de la empresa o más o menos regular dentro de la empresa privada, entonces casi que es una ecuación perfecta. Tienes que ser bueno en la función pública. ¿Quién dijo? Exacto. Creo que es una característica que das en el clavo, ¿no? Cuando una persona tiene una experiencia y un talento necesario en una empresa, pues evidentemente la empresa le ofrece un plan de compensación de acuerdo a su talento, a su aportación. En el caso del sector público, cuando tienen estos vaivenes, van limitando la experiencia política según las áreas, ¿no? Y según las aristas de cada sector. Pero lo que sería importante a lo mejor determinar es que el sistema de compensaciones probablemente que se tenga que dar o que México hoy en día necesita es precisamente un análisis profundo en donde quedara establecido cuáles son los mecanismos para asignar, diría, tabuladores en específicos en base inclusive a conocimientos, ¿no? Estoy de acuerdo, por ejemplo, que a lo mejor alguien que tiene un doctorado en leyes, que ha hecho ciertos diplomados, especificaciones y que hoy en día está en un puesto de mando como en la Suprema Corte de Justicia, pues verdaderamente a lo mejor su sueldo, su equivalencia debe ser verdaderamente como los de un CEO jurídico de alguna empresa privada. Y evidentemente se le está dando la responsabilidad de los resultados de la gestión de leyes en el país. ¿Por qué? Porque tuviera ese grado de conocimientos. Pero a su vez tendrían que hoy en día analizar precisamente y no a la deriva de decir imposición de que hoy en día alguien establece algo y como tú dices, a los 6 años viene borrón y cuenta nueva y establecemos otro parámetro muy distinto. Casi yo te diría, si no se establece como una ley, si no se establece como un código, como una política de gestión de talento también dentro del sector público, no se puede llegar verdaderamente a una homogenización de salarios en esta parte. Oye. A lo que me refiero es técnicamente que tendrán que ver desde niveles de experiencia, niveles de escolaridad, niveles de gestión o liderazgo que han tenido en sectores públicos para determinar salarios en base al función y al conocimiento que ellos tienen. Y el tema de los asesores también, ¿no, Salvador? Que muchas veces llega alguien a un nombramiento, seguramente no con la experiencia necesaria para ese puesto, pero se provee de un equipo de asesores, a veces no está controlado a cuántos puede tener derecho, por así decirlo, o si tiene carpeta libre como para armar un equipo. Ahí también habría una redistribución de presupuesto que tendría que ser ordenada, ¿no? Para tantos asesores, tanto presupuesto, y entonces a lo mejor ahí se justificaría más una reducción de salario del propio funcionario que está, digamos, compensando esa experticia que a lo mejor no tiene en ese momento con la contratación de otras personas, ¿no? Claro, yo creo que
ese paso de establecimiento, precisamente de los niveles inclusive de gestión o de la estructura organizacional que hoy en día muchas empresas tienen, valdría la pena que se tomara, como en muchos casos también a nivel global, en empresas de carácter público, ¿no? De decir, ¿sabes qué? La estructura que tú necesitas en base a la función y a tu operatividad, y eso a veces se vale consultar a consultoras organizacionales que te digan, es esta. Para tú operar al 100%, necesitas tantos puestos de esto, tantos puestos de esto, tantos puestos de esto, con este nivel de conocimientos de perfil, con este nivel de manejo de software, de idiomas, etcétera. Y en base a eso también se establece cuestiones como compensaciones. Entonces, variaría y es un punto importante, ¿no? Pero ver qué también esta parte, qué tanto el sector público está dispuesto a adaptarse a modelos en sectores globalizados y a dejarse también, ahora sí que guiar por la propuesta del sector privado, ¿no? ¿Qué tanto le ha funcionado? Y a lo mejor en estos cambios estructurales, en meterse una verdadera gestión del talento, de estructuras organizacionales, de consultoría salarial, pueden ellos determinar cómo tener una estructura más eficiente, a lo mejor bien pagado o competitivamente pagada en base al sistema de vida mexicano, pero sobre todo con la reducción que ellos están pensando. Alguien decía, vamos a voltear a ver la lista de los funcionarios. De todos estos funcionarios, ¿a quién contratarías en tu empresa? Un grupo de empresarios. Y entonces, pues, dijo, algunos los conocían, otros no tanto. Me dice, pues de los que veo así a simple vista, pues no invitaría a nadie a mi equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué son tan apreciados dentro de la función pública? Porque hacen lo que su jefe les pide. Es que el funcionario, luego muchas de las veces se le paga por su función política, no por su función operativa. ¿Qué tanto participó en la campaña? ¿Qué tanto ayuda al equipo a fortalecer las bases y las estructuras para una siguiente elección? ¿Qué tanto le significa entonces en este trueque, yo te doy puesto, tú me das votos? Partimos del punto, creo que la cuestión, mientras no se establezca como un tipo de ley o política dentro de congresos locales, nacionales, federales, no se puede establecer precisamente un criterio uniforme. Entonces, la base de esto es que verdaderamente para denominar este tema que hoy en día ha sido tan volátil en todos los medios y a nivel nacional, es que este establecimiento, a mejor criterio, debería ser gestionado y en base precisamente a esa gestión de perfiles, talento, posiciones, requerimientos, se establezcan compensaciones, se establezcan desde el salario hasta los niveles o métricas, inclusive, ¿por qué no ligarlos a este nivel de productividad anual, no? Oye, claro que estoy de acuerdo en que te vayas y si tu función fue buena, productiva, lograste una reducción del presupuesto, cumpliste con los estándares de seguridad y todo esto, pues claro que se te dé un bono al final de tanto. Pero eso es... por ejemplo, yo te digo, la diferencia mayor a lo mejor entre sector privado o público, ¿no? Yo puedo determinar que si tu trabajo y tu desempeño es bien, claro, yo estoy dispuesto a pagarte más y no solamente eso, ¿no? Te otorgo bonos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, que desempeñen verdaderamente lo que tú estás haciendo. Sí. Creo que acá el gran problema, no sé si coincidan, Manuel, Salvador, en el sentido de que es la exhibición de la riqueza que de la noche a la mañana tienen los funcionarios, luego lo que indigna y donde se hace necesario acotarlos, ¿no? Porque finalmente, pues lo que reciben como funcionarios públicos puede ser importante, sin duda alguna, pero no es eso donde está realmente su esencia económica, los puestos, sino es en que la información privilegiada, los contactos, los negocios que se pueden hacer al amparo de los gobiernos. ¿Cuántas constructoras de pronto surgen de la nada? ¿Cuántos proveedores también de la nada se inscriben al padrón en cada una de las administraciones? Es ahí donde creo que hay que poner frenos y donde Sí, hay que atar total. las manos. Y sobre todo porque también hay funcionarios que siguen apareciendo como proveedores. Esto que señalaba Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de la reducción de salarios. No los quiero ver luego muy engominados, muy trajeados, luego teniendo hábitos que no solían tener
una vez que están en la función pública, porque han sido prácticas muy comunes en la política o lo que se ha entendido como la política mexicana, ¿no? Y es lo que indigna justamente el ser ostentosos, el manifestar un estilo de vida diferente que obviamente aleja más la figura del funcionario público de la gente, aleja ese sentido de responsabilidad civil que tendrían quienes están en esas áreas de gobierno. Más allá de cuestiones técnicas que de pronto haya economistas en la Secretaría de Salud o que haya abogados en dependencias de infraestructura o de obra pública, a veces se justifica por la cuestión más estratégica, más de gestionar personal, más de gestionar presupuestos, el tema también de las participaciones, de las asignaciones, verificar que las licitaciones vayan bien, en fin, se puede justificar de muchísimas maneras que a ojos ciudadanos a lo mejor no termina siendo suficiente, pero eso acentúa esta idea de que la clase política se mete a su burbuja, que vive en un universo paralelo que poco tiene que ver con el tema de las necesidades ciudadanas. Y un ejemplo es lo que dijo Luis Videgaray cuando llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el famoso "vengo a aprender", que causó muchísima indignación, decir, bueno, es que no queremos que llegue un funcionario que vaya a aprender a la secretaría a la que llegue. O sea, necesitamos gente de experiencia que desde el primer día de resultados. Y yo recuerdo cuando falleció Rosario Green, que alguien tuiteaba, Rosario Green, una canciller que no llegó al puesto a aprender como otros. Algunos analistas políticos así lo tuiteaban, obviamente haciendo énfasis a esto que dijo Luis Videgaray. E insisto, eso abona al desencanto ciudadano, ¿no? Pero muchas veces, insisto, los gobiernos son tan buenos para justificar cada cosa. No sé si todavía haya que creerles tanto. Ciertamente que tenemos que darle seguimiento, Salvador, pero tendría que haber más fundamento, más esencia de analizar realmente quién merece qué y cuál es el nivel de responsabilidad, cuáles son las repercusiones de las decisiones que va a tomar en función de la cantidad de los ciudadanos en los que impacta y la calidad de vida de los mismos. Sí, y creo que también el punto de los comentarios lo comprendo. Si desde empresa lo viéramos o viéndolo desde el tema tal vez del sector privado, es que verdaderamente esta parte no parece contradecir. Evidentemente cualquier persona puede ser votada por, que lo dice la Constitución política y no establece de que se tiene que tener ciertos lineamientos. Pero yo diría que el esfuerzo verdaderamente por tener también el talento adecuado, y si no lo tienes, formarlo dentro del sector político, tiene que ser también muy vital. Si verdaderamente ahora sí que queremos este cambio más que de controversias, es decir, bueno, se ve que hay una intención de tener en ciertos puestos de liderazgo personas que conocen verdaderamente el sector. Y entonces, si no conoces del sector, lo que lo que anteriormente se hacía, precisamente como decías, tenías un economista a lo mejor en el sector salud, tenía que contratar estos asesores. Creo que va muy de la mano de que los equipos verdaderamente se rodeen de gente experta en el área que les permita contribuir con un verdadero asesoramiento, ¿no? Si verdaderamente estamos en un sector energético y mi plantilla va orientada a ese sector, desde los administrativos hasta la parte de la cabeza de la secretaría, creo que esto verdaderamente puede funcionar en una optimización de recursos, en una mejora del servicio y en una mejora también de tener una mayor productividad. Bien. Salvador, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Tema peliagudo. Gracias por abordarlo y gracias por tu presencia. Salvador Alcocer, gerente regional de Manpower, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa comercial. Regresamos. Esto es Contextos.